Pues buenos días, me llamo José Manuel Carmona, soy profesor en la Universidad de Zaragoza y este es el título de la charla que os voy a dar hoy, Explorando el universo con los 4 sentidos, a la caza de materia oscura, neutrinos, ondas gravitacionales y exoplanetas. Desde prácticamente el principio de los tiempos, el hombre ha explorado el universo utilizando un único sentido, el sentido de la vista, mirando cuál es la luz que nos llega. Pero utilizando este sentido, pues nos perdemos cosas que suceden en galaxias muy distintas. Y de hecho, uno de esos sucesos, es de los que os voy a hablar ahora, se consiguió detectar con un nuevo sentido, con una nueva forma de mirar el universo, con la llamada detección de ondas gravitacionales. Sucedió en 2015, y eso ha merecido el Premio Nobel de Física de este año, por esta detección. Pero os voy a explicar exactamente qué es lo que se observó y cómo. Entonces, para eso necesito un ejercicio de imaginación, que hagáis un poco de imaginación. Pensad por un momento en algo que es familiar, ¿no? El Sol. El Sol es un objeto con una masa enorme, muy grande. De hecho, el Sol contiene el 99,8% de la masa de todo el sistema solar. Pero es también muy grande, el Sol es muy grande. Fijaos, aquí está a escala el Sol y los planetas. Aquí abajo están los planetas, no sé si llegáis a ver, el tercero por aquí, abajo, es el planeta Tierra. Tiene el tamaño más o menos como de esta mancha. La Tierra tiene ese tamaño. Dentro del Sol cabrían algo así como 1.300.000 tierras. Bueno, pues ahora quiero que os imaginéis lo siguiente. Un objeto con una masa, no de un Sol, sino de 29 soles. ¿De acuerdo? Un objeto de 29 masas solares. Y ese objeto, que podéis imaginar como algo enorme, lo comprimís hasta tener un tamaño de unos 150 kilómetros de diámetro, algo así como el área metropolitana de Madrid o de Barcelona. Ese objeto tan enormemente denso, tan comprimido, es lo que se conoce como un agujero negro. Entonces, este objeto lo ponéis a dar vueltas a la mitad de la velocidad de la luz. A la mitad de la velocidad de la luz. Ahora cogéis otro objeto, no de 29, sino de un poco más, de 36 masas solares. 36 masas solares. Lo comprimís hasta un tamaño similar y lo ponéis a girar junto con el otro a esa velocidad tremenda. Y en un momento determinado los hacéis chocar uno contra otro. ¿Qué es lo que se produce ahí? Pues un cataclismo como pocos hay en el universo. De hecho, eso sucedió hace mucho tiempo, hace unos 1.300 millones de años, en una galaxia muy, muy lejana. Estos dos agujeros negros chocaron y formaron un nuevo agujero negro. Un nuevo agujero negro cuya masa, de hecho, no era la suma de 29 más 36, 65 masas solares, sino un poco menos. El nuevo agujero negro que se formó era de 62 masas solares. Eso significa que una masa equivalente a 3 soles, 3 masas solares, se evaporó, desapareció. En realidad no desapareció, se convirtió en energía pura. Para que os hagáis una idea, en una bomba atómica, unos pocos gramos o kilos de uranio se convierten en la energía que se emite en esa explosión de la bomba atómica. Bueno, pues ahora imaginaos 3 masas solares convertidas en energía. La energía que se emitió ahí fue algo así como son unos 10.000 billones de trillones de bombas de Hiroshima, como las que cayeron en la localidad japonesa de Hiroshima. Un 1 seguido de 34 ceros bombas de Hiroshima. Bueno, y de hecho, toda esta cantidad de energía se emitió, además, en unas décimas de segundo solamente. La cantidad de potencia, o la potencia emitida, que es la energía por unidad de tiempo, superó así, en este suceso, a la potencia emitida por todas las estrellas de todo el universo observable. Bueno, pues esto es lo que ocurrió hace 1.300 millones de años, y esto es lo que hemos observado de esta nueva manera. Si nosotros hubiéramos estado por ahí cerca, mejor que no, ¿verdad? Mejor que no hubiéramos estado cerca. Pero ¿qué es lo que hubiéramos contemplado? Bueno, pues primero, no hubiéramos escuchado ningún sonido de una explosión, porque en el espacio no hay aire y no se transmite el sonido. Curiosamente, tampoco hubiéramos visto ningún fogonazo de la explosión,
porque los agujeros negros tienen la propiedad de que nada, ni siquiera la luz, puede salir de ellos. Entonces, ¿qué es lo que hubiéramos experimentado? ¿En qué se convirtió toda esta tremenda cantidad de energía que salió resultado de esta colisión tremenda de agujeros negros? Bueno, pues esa energía se invirtió en deformar, en arrugar el propio espacio y el propio tiempo alrededor de esos agujeros negros. Si hubiéramos estado por ahí, nuestros relojes se hubieran atrasado y adelantado de una manera salvaje. Nosotros mismos hubiéramos sido estirados como espaguetis, nuestros átomos se hubieran despedazado completamente y no habríamos sobrevivido, ¿verdad? Eso sucedió en las cercanías de ese agujero negro. Y esa tremenda deformación del propio espacio y del tiempo, pues se fue propagando, se fue alejando como una onda, igual que como en un estanque cuando echáis una piedra, pues esa deformación se va extendiendo. Eso es una onda gravitacional, una onda en el espacio y en el tiempo que se va propagando. Entonces se fue propagando, se fue alejando cada vez más de esos agujeros negros iniciales. De hecho, eso ocurrió, como digo, en una galaxia que está a 1.300 millones de años luz. Y conforme esa onda se iba propagando, pues cada vez la onda estaba más débil, más debilitada, cada vez más lejos, más debilitada. Esa onda fue propagándose a gran velocidad, de hecho a la velocidad de la luz, pasando a través de un montón de galaxias, hasta que un buen día, el 14 de septiembre de 2015, a las 11:50 de la mañana, hora española, esa onda atravesó la Tierra. ¿Os enterasteis de qué pasó por aquí la onda? Yo tampoco me enteré. Pues sí, pasó la Tierra, pero claro, la onda era ya tan débil, que tenía una capacidad para deformar el espacio pues muy reducida, muy reducida. De hecho, el detector que lo observó, ahora veremos cómo es, se llama LIGO o LIGO, lo dicen en inglés, está formado por dos espejos que están separados 4 kilómetros de distancia. Tiene un espejo y a 4 kilómetros de distancia, más allá, otro espejo. Esa distancia se mantiene de manera muy precisa. Cuando pasó la onda gravitacional, la distancia de 4 kilómetros entre los dos espejos se alteró levemente. Los espejos vibraron. El espacio entre ellos cambió. ¿Cuánto cambió? ¿Cuánto cambió la onda gravitacional estos 4 kilómetros entre los dos espejos? ¿Los cambió en 1 metro? ¿Se desplazaron 1 metro? ¿Se desplazaron 1 centímetro? ¿Tal vez 1 milímetro? Esos dos espejos se desplazaron la milésima parte del tamaño de un protón. Para que nos hagamos una idea, vosotros cogéis 1 milímetro, y lo dividís 10 millones de veces. Eso es el tamaño de un átomo, 10 a la menos 10 metros o un ángstrom, ¿no? El tamaño de un átomo. Ahora ese tamaño del átomo lo dividís 100.000 veces. Ese es el tamaño de un protón. Bueno, pues la milésima parte de esto es lo que cambió la distancia de 4 kilómetros entre los dos espejos de LIGO. Y eso fue lo que detectó este detector. Y no solo eso, en la forma en cómo estos espejos bailaron brevemente durante unas décimas de segundo, los científicos de LIGO fueron capaces de decir que se había producido una colisión de agujeros negros de 29 y 36 masas solares a una distancia de 1.300 millones de años luz de la Tierra. Todo eso. Increíble, ¿no? Bueno, pues esta detección ha merecido el Premio Nobel de Física de este año. Se lo han dado a estas 3 personas que son los líderes, digamos, del proyecto LIGO, pero en realidad este proyecto involucra a más de 1.000 científicos de todo el mundo. Son Rainer Weiss, Barry Barish y Kip Thorne. Este es el dibujo que da el Comité Nobel, por aquí os he traído las fotos para que los veáis de verdad. Este es el inventor un poco de la idea que está detrás de la detección de cómo funciona LIGO. Kip Thorne es un experto en agujeros negros, casi no se ve el puntero. Un experto en agujeros negros que además ha sido guionista en un par de películas de Hollywood, de ciencia ficción. Y Barry Barish pues ha conseguido llevar dirigir toda esta gran comunidad de científicos hasta este objetivo. Bien, aquí os presento a LIGO o LIGO. LIGO son las iniciales de Observatorio de Ondas Gravitacionales, es la G,
por interferometría láser, ¿no? Y ahora veremos qué significa eso. Y como veis está formado por dos brazos, uno de estos es aquí, está aquí, este, y otro es este, y en cada uno de esos dos brazos hay un espejo en este extremo y otro espejo en este extremo. Hay 4 kilómetros de distancia entre esos espejos. Aquí hay otra perspectiva, aquí estáis viendo en realidad la mitad solamente de uno de esos brazos, vemos el extremo ahí. Y aquí veis, pues científicos, estos son los espejos que están en cada uno de esos extremos. De hecho, en realidad, por ese túnel que habéis visto, lo que recorre es un haz láser, que rebota, está rebotando entre estos dos espejos, y ese haz láser está midiendo la distancia entre los dos espejos. Realmente, con el tiempo que recorre ir y venir, sabe la distancia entre esos espejos. Aquí hay otra perspectiva de los espejos que son ultrapuros, última tecnología en su desarrollo. Bueno, pues ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona LIGO? Como digo, un haz láser es enviado y se divide, esto es lo que se llama un divisor de haz, se divide en dos haces, uno que sigue uno de los brazos del LIGO y otro que sigue el otro brazo. Y en cada uno de esos brazos hay un espejo aquí y otro espejo aquí. Entonces el láser va y viene, por ese otro camino también va y viene, y después de haber ido y venido, los dos haces se vuelven a juntar aquí. ¿Qué es lo que pasa cuando se juntan dos haces de luz? Bueno, pues la luz es una onda, y las ondas se comportan de una manera especial. Cuando dos luces, dos haces de luz, se unen, se puede formar lo que se llama una interferencia constructiva o una interferencia destructiva o algo intermedio. Una onda está formada, como veis, por crestas y valles, ¿no? Por zonas altas y zonas bajas. Entonces, cuando una onda de este tipo se junta con otra de manera que las partes altas coinciden con las partes bajas en cada una de las dos ondas, entonces esas dos ondas se anulan entre sí, se destruyen. Se dice que entonces tenemos una interferencia destructiva y tenemos luz que se junta con luz y el resultado es oscuridad, no hay luz. Es curioso, ¿verdad? Luz más luz puede dar oscuridad. Cuando la interferencia es constructiva es cuando una parte alta de una onda coincide con otra parte alta de una onda y entonces lo que ocurre es que las ondas se refuerzan. Sale una onda pues todavía más fuerte, ¿no? Esa es una interferencia constructiva, se llama. Bueno, pues este instrumento está diseñado de manera que estos dos brazos son exactamente iguales, 4 kilómetros de distancia. Y entonces, cuando los dos haces recorren estos 4 kilómetros, van y vienen, recorren estos 4 kilómetros, van y vienen, y se juntan en interferencia destructiva. Es decir, que se juntan los dos haces de luz y hay oscuridad. Entonces, aquí hay un fotosensor que normalmente vería oscuridad si los dos brazos son de la misma distancia, son exactamente iguales. Si pasa una onda gravitacional, esa onda gravitacional altera la distancia de estos brazos. De hecho, lo que hace la onda gravitacional es estirar uno, alargar este, y este otro, que está a 90 grados con respecto a él, lo encoge. Y eso lo hacen varias veces, de manera, están vibrando, ¿no? Este se alarga y se encoge, y el vertical se alarga y se encoge, pero siempre de manera que si el horizontal se alarga, el otro se encoge, así, ¿no? Entonces, claro, cuando se juntan estas dos ondas, ya no están en interferencia destructiva. Al juntarse los dos haces, se obtiene luz. Y este fotosensor que tenemos aquí mide la luz. Y la cantidad de luz que mide depende de cómo se han exactamente vibrado esos espejos, cómo ha cambiado la distancia entre esos espejos. Entonces, mirando esa cantidad de luz que se recibe, podemos saber cómo ha variado esa distancia y podemos identificar esa onda. Tengo aquí un simulador para que veáis más concretamente. Aquí tenemos, pues sale el haz láser, se divide en los dos haces que recorren cada uno de los dos brazos, entonces van y vienen, y se juntan normalmente en interferencia destructiva. En la parte alta coincide con la parte baja, y entonces no hay luz. El resultado es que no hay luz en el detector. Ahora pasa una onda gravitacional. La onda gravitacional estira un brazo y encoge el otro. Y al hacer eso, las ondas dejan de estar en interferencia destructiva. Y entonces aparece luz. Aparece luz en el fotosensor. Recogemos esa luz. Midiendo exactamente cuánta luz recoge el fotosensor, sabemos cuánto se han desplazado estos dos brazos. ¿Veis? Cambia ligeramente
cómo se juntan las dos ondas, los dos patrones de onda, y entonces podemos saber exactamente cómo ha variado la distancia de estos brazos. De esta manera se pueden medir distancias tan tremendamente pequeñas como la que os he dicho. Todo esto tenéis que ver que aquí tenemos el haz láser, recorre en realidad este tubo. En el interior del tubo no puede haber ni un átomo de aire, para que el haz láser no choque con nada y rebote entre esos dos espejos de la manera más pura posible, ¿no? Entonces aquí dentro de ese tubo hay un vacío muy, muy, muy grande, casi perfecto. Bien, lo que ocurre es que, en realidad, bueno, esos dos espejos, estamos en la Tierra, están colocados en la Tierra, y la Tierra está sometido a movimientos, ¿no? Aunque sean pequeños temblores. De hecho, este detector es tremendamente sensible. Fijaos, nota el rompimiento de las olas del océano que está a muchos kilómetros de distancia. Nota eso. Este detector es capaz de notar cualquier temblor que se produce en todo el mundo. Lo que pasa es que lo que hacen es controlar perfectamente cuál es el origen de todos estos ruidos, podríamos decir, de fondo. Pero claro, aún así, podríamos hacernos esta pregunta. Bueno, pues, ¿pero cómo sabemos que si esos espejos se desplazan un poquitín, cómo sabemos que se debe exactamente al paso de una onda gravitacional y no a otra cosa, a un ruido de estos, a un temblor al azar, ¿no? Bueno, pues aquí está el mayor de los trucos que utiliza LIGO. En realidad, no hay un solo detector LIGO, hay dos. Uno está en el norte de Estados Unidos, en Hanford, en un desierto, de hecho, donde hay residuos nucleares, nada menos, y el otro está en Livingston, en Luisiana, rodeado de pantanos con caimanes. Así que uno no sabe dónde es mejor que vaya un estudiante a hacer prácticas, ¿no? Si al norte o al sur. Bueno, el caso es que estos dos detectores están separados por una distancia de unos 3.000 kilómetros. Entonces eso significa que si una onda gravitacional viene y entra por aquí, atraviesa la Tierra entrando por la parte de arriba, como la onda gravitacional viaja a la velocidad de la luz, recorre esos 3.000 kilómetros en aproximadamente 10 milisegundos. Unos 10 milisegundos más tarde pasará por el segundo detector de LIGO. Entonces esto da un patrón para identificarlo. Si se observa una vibración en el observatorio norte que es idéntica a una vibración que se observa en el observatorio sur unos pocos milisegundos más tarde, eso es una señal de que ese ruido no se debe a otra causa, sino al paso de una onda gravitacional. De hecho, este es el patrón de ondas que observaron en estos observatorios, ¿no? Esto que estamos viendo aquí, en realidad, bueno, el eje X es tiempo, y fijaos, estamos hablando de centésimas de segundo, ¿no? 30, 35, 40, 45, y lo que se ve aquí es cómo cambia la distancia entre los dos espejos. Si la distancia permaneciese constante, esto sería un 0. Pero como veis aquí, pues hay pequeñas vibraciones, y de repente en un momento determinado esas pequeñas vibraciones se hacen más grandes, más grandes, más grandes, más grandes, y desaparecen. Esto es lo que se observó en el segundo detector. Y cuando se superponen ambos con una diferencia de unos pocos milisegundos, se observa esto. Se observa que coinciden perfectamente esta forma final de las ondas. Este patrón de las ondas, donde como veis crece mucho la amplitud de la onda, o sea, de repente la vibración se hace grande, y luego además aumenta la frecuencia, o sea que se hace más rápido, más rápido, más rápido, y de repente, ¿veis? Se hace más rápido cada vez más, y de repente la onda desaparece, y vuelve otra vez los dos espejos a estar como al principio. Bueno, este es el patrón que se produce en una onda gravitacional resultado de la colisión de agujeros negros. Aquí, en esta simulación, pues se está representando estas bolas de aquí son los agujeros negros. Esto que se ve aquí sería la deformación en el espacio y en el tiempo, suponiendo que lo pudiésemos ver desde una dimensión por encima, ¿no? Entonces, el campo gravitatorio de estos agujeros negros es tan grande que cerca de ellos deforma el espacio-tiempo de manera pues muy grande. Entonces están orbitando, fijaos, esta es la cuenta atrás en el tiempo, la cuenta atrás que queda para la colisión. Orbitan cada vez más rápido, justo en el momento de la colisión
esos agujeros negros se mueven a la mitad de la velocidad de la luz, como digo. Aquí prácticamente estamos llegando aquí. Durante todo este tiempo se han estado emitiendo ondas gravitacionales, que no sé si lo veis, pero hay un patrón aquí, un patrón, patrón, patrón. Justamente aquí es el momento de la colisión, que es cuando llegamos aquí, y es entonces cuando se emiten las ondas gravitacionales más intensas. Las más intensas, y ya se ha formado un único agujero negro, se dejan de emitir ondas gravitacionales, y esto que veis aquí son esas ondas gravitacionales, las últimas que se han emitido, que comienzan su viaje por todo el espacio y que en un momento determinado pues llegarán hasta la Tierra. De hecho, podemos oír estas ondas, porque, claro, estas no son ondas en el aire. El sonido, sabéis que son ondas que se transmiten en el aire. Si alguien rasga una guitarra desde el fondo de la habitación, yo lo escucho porque esa onda se transmite por el aire. Estas no son ondas en el aire, pero son un tipo de ondas. Es el propio espacio el que se alarga y se estira, el que se deforma, ¿no? Entonces, en realidad, bueno, como tenemos la forma de la onda, podemos escucharla, podemos poner esta forma de onda pues, en un instrumento musical. Y entonces vamos a escucharlas. De hecho, la propia frecuencia de las ondas es muy similar, es una frecuencia audible. Entonces lo voy a poner dos veces. La primera vez se escucha, es el sonido real, y la segunda vez en realidad está la frecuencia corrida un poco más hacia agudos para que se escuche mejor, ¿no? Lo vamos a repetir otra vez. Esto ha sido el instante final, es justamente el aumento en frecuencia, que es lo que se representa aquí. La frecuencia aumenta, sonido como un piar, ¿no? Como el sonido de un pájaro que hace un sonido muy agudo, al final un sonido más agudo. Ese sonido es justamente lo que se produce en el último instante cuando los dos agujeros negros se convierten en uno solo. Bueno, pues esto podríamos decir que es el sonido, entre comillas, porque como digo no es una onda sonora, pero es el sonido de estos agujeros negros chocando. Así que podríamos decir que nos ha nacido un nuevo sentido, el sentido del oído para contemplar el universo. ¿Por qué esto es tan importante? ¿Por qué esto es tan importante? Bueno, aquí tenemos a Albert Einstein, que justamente 100 años antes de detectar la primera onda gravitacional, en 1915, predijo que estas ondas gravitacionales tenían que existir. Y lo predijo en su teoría de la relatividad general. Voy a explicarlo un poquitín. Fijaos, este señor que tenéis aquí, no sé si sabéis quién es. Newton, efectivamente, Isaac Newton. Bueno, pues aquí tenemos la gravedad según Newton. Según Newton, la gravedad es una fuerza. Y aquí tenemos dos planetas que están orbitando en torno a este punto, que es el centro de masas de este sistema. Y en realidad, si no hubiera ningún otro cuerpo en el universo, esos dos planetas seguirían orbitando para siempre jamás. La energía de este sistema es constante, no cambia, ¿no? Permanece así. Bueno, para Einstein, en su teoría de la relatividad general, la gravedad es algo distinto. Einstein lo que dice es que un objeto lo que hace es deformar el espacio y el tiempo a su alrededor. Entonces, el motivo por el cual, en realidad, un planeta gira en torno a una estrella, el planeta Tierra, por ejemplo, gira en torno al Sol, no es porque haya una fuerza entre el Sol y la Tierra, no. Lo que ocurre es que el Sol deforma ese espacio-tiempo alrededor, ¿no? Como si tuviéramos una sábana y pusiéramos una bola ahí pesada, entonces la sábana aparece deformada. Entonces vosotros lanzáis una canica y esa canica empieza a describir pues, círculos alrededor de ese Sol. Pero no porque haya una fuerza, sino porque el espacio y el tiempo está deformado debido a la presencia del Sol. Esa es la idea de la relatividad general de Einstein. Entonces, cuando uno tiene dos cuerpos que se mueven, como estos dos agujeros negros que orbitan uno en torno a otro, esos dos cuerpos agitan el espacio-tiempo y agitan produciendo estas ondas gravitacionales. Pero claro, eso lo que hace, estas ondas gravitacionales llevan energía, entonces eso hace que esos dos cuerpos cada vez tengan menos energía y eso hace que la órbita cada vez sea más cerrada, se vayan acercando entre sí, cada vez tienen menos energía, se van acercando y al final acaban chocando. Las ondas gravitacionales lo que hacen es esto, es tirar en una dirección y encoger en la otra, así. ¿Cómo llegó Einstein a esta idea? Pues, de hecho, fue lo que él dijo, la idea más feliz de su vida. Se conoce con el nombre del principio de equivalencia.
Os voy a enseñar qué me diríais que sucede con las bolas que están ahí en ese cohete. Fijaos que en un momento determinado están flotando y de repente caen al suelo, ¿no? Ahí lo veis. ¿Por qué caen al suelo? Porque el cohete ha ido para arriba, pero en realidad no es que hayan caído al suelo, ¿no? ¿O sí? ¿Alguien que estuviese dentro del cohete y que no supiese que el cohete de repente va para arriba, podría pensar que de repente las bolas se han caído porque alguien ha enchufado la gravedad de repente y entonces ¡pum!, han caído por su peso? Claro, si eso fuera así, cuando estas bolas caen, fijaos que todas caen a la vez, ¿no? Porque claro, como el cohete sube para arriba, todas caen de la misma manera. Entonces, uno podría distinguir eso de la situación en que alguien pone en marcha la gravedad si, al poner en marcha la gravedad, todos los objetos no cayesen igual, de la misma manera. Pero cuando vosotros tiráis dos objetos al suelo, ¿caen igual o no caen igual? Vamos a hacer una prueba. Y necesito aquí luz. A ver, ¿sí? Si yo tiro al suelo este libro y esta hoja de papel, ¿caerán a la vez o no caerán a la vez? ¿No? Bueno, vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba, sí. A ver. No han caído a la vez. No han caído a la vez. Sin embargo, Einstein, y no solo Einstein, Galileo antes, y Newton, decían que deberían caer a la vez. Por aquí habéis dicho, ¿verdad? Muy bien, que en realidad no caen a la vez porque aquí hay aire, ¿verdad? Y hay rozamiento. Si hiciéramos el experimento en la Luna, deberían caer a la vez. ¿Seguro que deberían caer a la vez en la Luna? ¿Seguro? ¿Sí? Vamos a hacer no podemos ir a la Luna, ¿verdad? Para probarlo. Una lástima. Pero podemos hacer otra cosa. Vamos a quitar el rozamiento del aire, de repente. No voy a succionar el aire de esta habitación, pero voy a hacer otra cosa. Voy a poner el papel encima. El papel encima del libro. De esta manera le quito el rozamiento del aire. Entonces ahora si lo dejo caer, deberían caer exactamente igual, ¿o no? Vamos a hacer la prueba. Han caído a la vez. A la vez. Luego, efectivamente, todos los cuerpos en un campo gravitatorio caen simultáneamente. Entonces Einstein dijo, pero esto es indistinguible de lo que sucede con el cohete. No puedo distinguir la situación de estar en gravedad de la situación en la que tengo un movimiento acelerado, como ese cohete que de repente acelera hacia arriba. Y entonces él empezó a dar vueltas y decir, pues esto tiene que ser así siempre. Es imposible distinguir la gravedad de un movimiento acelerado. Y entonces, ¿podemos apagar la luz un momento? Entonces empezó a darle la cabeza, ¿no? Y dijo, pero esto tiene consecuencias. Fijaos, aquí tengo el cohete de nuevo. Y ponemos aquí un rayo de luz que sale de esta pared y llega hasta otra pared. El rayo de luz, si el cohete está en reposo, pues sigue una línea recta, ¿no? Así. Ahora imaginaos que el cohete de repente sube, acelera y sube para arriba. Bueno, el rayo de luz sigue yendo en línea recta. Lo que pasa es que, claro, no golpea ahora exactamente en la pared opuesta del cohete, porque el cohete ha subido para arriba. De hecho, golpea más abajo, ¿verdad? Bueno, pero según Einstein, la gravedad es indistinguible del movimiento acelerado. Eso significa que si el cohete, en lugar de ir para arriba, está quieto, pero está en un campo gravitatorio, tiene que ocurrir lo mismo. En un campo gravitatorio, la luz tiene que golpear no justo enfrente, sino más abajo. Es decir, la luz se curva en un campo gravitatorio. Esa fue la conclusión a la que llegó Einstein, pensando con esta idea, ¿no?, del principio de equivalencia. Y esto se demostró en 1919, cómo la luz, al pasar cerca de un campo gravitatorio muy intenso, al pasar cerca del Sol, por ejemplo, que tiene una gravedad muy grande, los rayos de luz se curvan. En 1919 hubo un eclipse y se pudo ver este efecto, porque claro, si tú tratas de ver un rayo de luz que pasa cerca del Sol, pues normalmente ese rayo de luz no lo ves, a menos que el Sol esté tapado, y eso sucede en un eclipse. Entonces, durante este eclipse se vio que una estrella cuya posición era esta de aquí, estaba detrás del Sol, en realidad se veía aquí. ¿Y por qué se veía aquí? No porque estuviera aquí, en realidad era porque su haz de luz se curvaba al pasar cerca del Sol y entonces llegaba hasta nosotros y nosotros lo que hacemos es prolongar hacia atrás el rayo de luz. Esta era la posición aparente. Luego aquí se demostró esta teoría de la relatividad general, ¿no? Perdón, antes de esto, pero esto nos dice cosas
sobre la propia geometría del espacio. Porque claro, la luz va siempre por el camino más corto. Y el camino más corto normalmente es una línea recta. Pero claro, aquí la luz se está curvando. Eso me está diciendo que el camino más corto no es una recta, sino una curva. ¿Puede ser eso posible? Pues sí, puede ser posible si la geometría no es plana, sino si se trata de una geometría curvada. Yo os voy a poner otro ejemplo. ¿Podemos encender otra vez la luz? Un momentito. Traigo aquí un ayudante. Fijaos, esto es una bola. Una bola, ¿veis bien? He pintado 2 puntos en la bola. Y he puesto pues, el camino más corto entre los 2 puntos de la bola, que es una línea recta. ¿Verdad? Que es el camino más corto entre los 2 puntos de la recta. ¿Verdad que es el camino más corto entre los 2 puntos? ¿O ya no? Ya no es el camino más corto, ¿no? Luego no está tan claro. En una geometría, en una superficie curva, ya no está tan claro que la línea recta sea el camino más corto entre 2 puntos. Pues eso sucede cuando la geometría no es plana, cuando es una geometría curva. ¿Podemos apagar otra vez la luz? La Tierra es un ejemplo de geometría curva. De hecho, los aviones, cuando tienen que ir de aquí a aquí, no siguen este camino. Los camiones siguen este camino, porque este es el camino más corto entre los 2 puntos. Luego, la gravedad lo que hace es alterar la geometría del espacio. De hecho, por ejemplo, en la Tierra, los ángulos de un triángulo no suman 180 grados, como en geometría plana. Aquí ya veis que estos son 90, 90, y sin embargo, este otro ángulo son 50. Si nosotros nos fijamos en un trozo muy, muy pequeño de la Tierra, aproximadamente la geometría es plana, y ahí sí que los ángulos suman 180 grados. Cambia la geometría del espacio. No solo eso, cambia el tiempo también. La gravedad es capaz de afectar al paso, al transcurrir del tiempo. Y hay una película, ¿verdad?, que quizás habéis visto, alguno de ellos, Interestelar, donde se habla de ese efecto. En esta película, en Interestelar, resulta que hay unos astronautas que se dirigen a un planeta que está orbitando muy cerca de un agujero negro, Gargantúa se llama este agujero negro, ¿no? Y este planeta está justo en el límite en el que si estuviera un poco más cerca sería engullido por el agujero negro. Pero ese límite es lo que se llama el horizonte de sucesos, y está un poquito fuera de ese horizonte de sucesos. Pero claro, el campo gravitatorio ahí de ese agujero negro es tan grande, tan intenso, que el propio tiempo, el paso del tiempo, se ve afectado en las cercanías del agujero negro. Entonces, os voy a poner un trozo de la película, a ver si veis qué es lo que dicen, que cómo se afecta el paso del tiempo debido a la presencia del agujero negro. Ni siquiera la luz. La respuesta está ahí, solo que no hay forma de verla. Ahí está el planeta de Miller. Bueno, este es el trozo de película.
Entonces, ¿qué es lo que ha dicho? ¿Cómo ralentiza el paso del tiempo? ¿Os habéis enterado, no? 1 hora en ese planeta son como 7 años en la Tierra. Esto influye después en el desarrollo de la película. Si no lo habéis visto, ahora que conocéis un poco de relatividad general, apreciaréis mejor la película. Esto, claro, es una desventaja tremenda para ellos, aunque podría tener aspectos positivos. Pues bien, perfecto, esperaremos aquí a que el Zaragoza suba primera. Eso sería lo mejor, ¿verdad? Bueno, un agujero negro es el cadáver, podríamos decir, el estado final de una estrella que tiene una masa grande. Una estrella, si es pequeña, suele acabar sus días después de quemar todo su combustible con lo que se llama una enana blanca. Si es de un tamaño más intermedio, pues acaba como una estrella de neutrones, que es un objeto también muy, muy denso y compacto. Si la estrella inicial es grande, pues termina como un agujero negro. Claro, ¿y un agujero negro qué pinta tiene? Pues esta. Un agujero negro en realidad es espacio vacío. Si tuviéramos uno delante, en realidad veríamos un hueco negro, y lo que sí que veríamos alrededor, esto que veis aquí distorsionado, es de hecho la luz de las estrellas que hay detrás. Al pasar cerca del agujero negro, sus trayectorias se curvan y entonces hace un efecto raro de lupa, ¿no? De distorsión. Pero en realidad los agujeros negros no los tenemos cerca, entonces no los vemos así de claro. Hasta ahora los agujeros negros pues los veíamos de esta otra manera. En realidad lo que veíamos es, si un agujero negro tiene una estrella compañera, puede succionar, ¿no? Puede chupar la materia que hay en esta estrella. Esta materia va cayendo, va cayendo, va cayendo, al caer se va acelerando cada vez más rápido y se calienta mucho, ¿no? Cuando la materia está a temperaturas muy altas, emite un montón de radiación, rayos X tal, que salen despedidos como chorros en el eje de rotación del agujero negro, ¿no? Y estos chorros pueden llegar a la Tierra. Entonces nosotros no veíamos el agujero negro directamente, lo que veíamos eran esos chorros que llegan hasta nosotros y deducíamos, ahí debe haber un agujero negro. Bueno, pues en realidad ahora tenemos una forma no de ver, sino de oír, de experimentar estos agujeros negros, pero con un sentido distinto, no con el sentido de la vista, con el sentido del oído. Los detectores de ondas gravitacionales permiten este nuevo sentido. Y claro, nosotros tenemos 2 oídos. Tenemos 2 oídos, ¿para qué? Pues para localizar, nuestro cerebro localiza así el origen del sonido. Bueno, pues aquí lo ideal para localizar la fuente sería lo ideal tener no un único detector, sino varios. De hecho, he dicho ya inicialmente que había 2 detectores LIGO y que permiten una cierta localización de las fuentes. De dónde está esa emisión, de dónde ha surgido una emisión de ondas gravitacionales, ¿no? Pero en realidad la idea es tener todo un conjunto de observatorios de ondas gravitacionales en distintas partes del mundo, lo cual permitiría triangular mucho mejor y saber cuál es el origen, dónde está, de qué galaxia, de qué punto del cielo nos llega una determinada onda gravitacional. Bueno, y justamente esto ha sucedido hasta durante 2015-2016 estuvieron funcionando estos 2 detectores, pero ahora hay un nuevo tercero llamado Virgo, que está en Italia, y aquí tenéis una fotografía, que se ha unido al juego. Y aquí tenéis otra imagen de Virgo, utilizando los 3 detectores, los 2 LIGO más este Virgo, pues se ha conseguido un gran avance en localizar ondas gravitacionales. De hecho, hasta ahora se han detectado 5 ondas gravitacionales. La primera fue en septiembre de 2015, como he dicho, pero desde entonces se han detectado nuevas ondas gravitacionales. Y esto era la localización con LIGO, la localización en el firmamento de dónde podía venir esa onda gravitacional. Como veis, había una gran incertidumbre, hay una gran zona del cielo. El 14 de agosto de este año se detectó una nueva onda gravitacional, ya no solo por LIGO, sino también por Virgo. Y eso permitió localizar, como veis, muchísimo mejor cuál era el origen de esta onda gravitacional. Luego ya veis, el tener estos varios oídos nos ha permitido estudiar mucho mejor el origen de estas ondas gravitacionales. Bueno, hemos hablado del sentido del oído, voy a hablar un poco del sentido de la vista, que es el más habitual, ¿verdad? Y el que, como digo, pues hemos utilizado desde siempre, tanto a ojo desnudo como con telescopios. Y aquí incluimos en realidad no solamente telescopios de luz, sino también telescopios que lo que observan es
ondas de radio, o infrarrojo, o rayos X. De hecho, todo esto que estoy mencionando, rayos X, infrarrojo, ondas de radio, son lo que se llama ondas electromagnéticas. Y realmente tienen la misma naturaleza que la luz que nosotros percibimos. La única diferencia entre la luz y los rayos X, por ejemplo, es la longitud de onda de estas ondas. Esa es la única diferencia. Entonces aquí veis, esto es el espectro electromagnético, ¿no? Con esto podemos observar el universo, como digo, en distintas longitudes de onda. De hecho, hay una longitud de onda muy interesante, que es el microondas, ¿no? Que son, de hecho, las ondas que hay dentro de nuestros aparatos microondas, que uno puede observar el universo en esta franja, ¿no?, de radiación electromagnética, y lo que ve es que el universo está permeado por una radiación que se llama la radiación de fondo, que esta es su fotografía, y que realmente es la huella de cuando el universo era, iba a decir un bebé, pero no, muchísimo antes que un bebé, cuando el universo tenía solamente unos 300.000 años de edad, que parece mucho, pero es realmente muy poco comparado con los 13.700 millones de años que tiene el universo. Bueno, pues utilizando el sentido de la vista, por ejemplo, podemos explorar otro tipo de cosas, por ejemplo, planetas que estén fuera del sistema solar. Hasta antes de los años 90, los únicos planetas conocidos eran los del sistema solar, pero desde entonces se han descubierto muchos planetas, a los que se les llama exoplanetas. De hecho, cada día va aumentando el número de planetas de fuera del sistema solar que se conocen. Esto es de fecha del 22 de octubre, unos 4.500 planetas se conocen ya, ¿no? Y hay distintos métodos para observar planetas. Os voy a explicar un par de estos métodos. Fijaos, esto es un planeta que está orbitando en torno a una estrella. Entonces el planeta gira en torno a la estrella, pero en realidad la estrella también se mueve. La estrella también bascula brevemente debido a la órbita del planeta a su alrededor. Realmente lo que ocurre es que ambos orbitan en torno a su centro de masas, se dice. Y cuando la estrella se aleja, entonces la luz que nos llega de un color diferente, nos llega corrido hacia el rojo. Mientras que cuando la estrella se acerca, esa luz nos llega corrido hacia el azul. Es lo que se llama el efecto Doppler. Bueno, pues utilizando esta técnica, en el año 2016 se descubrió que tenemos un planeta rocoso, probablemente similar en tamaño a la Tierra, muy cerca. De hecho, lo más cerca que puede estar, que es en la estrella más cercana al Sol. La estrella más cercana al Sol se llama Próxima Centauri. Entonces, está a unos 4 años luz del Sol. Esa es la estrella más cercana al Sol. Y en realidad hay 3 estrellas que están juntas, Próxima Centauri, y luego el sistema Alpha Centauri, que es un sistema de 2 estrellas, un sistema binario. Bueno, pues hay un planeta orbitando Próxima Centauri, que lo interesante del asunto es que está en lo que se llama la zona de habitabilidad de la estrella. La zona de habitabilidad es ni suficientemente cerca como para que los posibles habitantes de ese planeta se achicharren, ni lo suficientemente lejos para que se congelen. La zona de habitabilidad es a una cierta distancia del Sol, tal que pueda haber agua líquida, y entonces tal vez vida, ¿no? Pues tenemos uno muy cercano. Y el año pasado salió también en las noticias pues que se había descubierto, de hecho, no un único planeta, sino todo un conjunto de planetas orbitando a una estrella. Esto se hizo mediante unos telescopios TRAPPIST que se encuentran ahí en Chile, son unos telescopios robóticos, de hecho se controlan a distancia desde Bélgica. Y esta descubrió un sistema planetario con una técnica diferente, con la técnica del tránsito, que se llama. Que lo que ocurre es que si tú estás observando una estrella, los planetas no los ves, lo que ves es la estrella. Pero si un planeta pasa por delante de la estrella porque está orbitando a su alrededor, tapa ligeramente la estrella. La tapa y entonces la cantidad de luz que recibes es menor. Entonces, estudiando cómo cambia, cómo varía esa luz que nos llega de la estrella, podemos llegar a la conclusión de que hay planetas orbitando en torno a ella. Bueno, esta es la forma de lo que se observó. La conclusión a la que se llegó era que existía un sistema de 7 planetas, todos ellos curiosamente de tamaño muy similar a la Tierra, y orbitando una estrella
que en realidad es mucho más pequeño que el Sol. Mucho más pequeña que el Sol. Este es el tamaño del Sol y este sería el tamaño de la estrella TRAPPIST-1. Es lo que se llama una enana roja ultrafría, se llama. Bueno, aquí tenéis una representación de todos estos planetas y, por ejemplo, estos planetas en realidad es un sistema muy concentrado. Si a la Tierra le cuesta dar un año una órbita en torno al Sol, pues a estos planetas les cuesta entre un día y 20 días. Para el más alejado de ellos. Realmente es un sistema solar en miniatura, podríamos decir. De hecho, todo el sistema solar cabría dentro de la órbita de Mercurio, así de concentrado y de pequeño está. Lo interesante aquí también es que varios de estos planetas están en la zona habitabilidad, con agua líquida, que está representado aquí con este charco. Ahí, el planeta más alejado está probablemente en un sitio donde ya no hay agua líquida, ¿no? Está congelado esto. ¿Cómo se vería si hiciésemos un zoom en estos planetas, en uno de estos planetas? Pues a lo mejor la situación podría ser algo como esta, ¿no? Aquí se vería la estrella, esta de aquí, y bueno, y habría agua líquida en el planeta. Bueno, antes hemos escuchado el sonido que hacían las ondas gravitacionales. Vamos a escuchar ahora el sonido que hacen estos planetas. En realidad los planetas no hacen sonido, ¿no? Pero vamos a hacer un truco para sacar una melodía. Como son 7 planetas y están orbitando en torno a esa estrella, a cada uno de estos planetas le podemos dar una nota musical. Y cada vez que uno de ellos pase por delante del Sol, haremos ping, sonaremos esa nota musical. Cuando pase otro con otra nota musical, tocaremos otra nota musical. Y vamos a ver qué es lo que resulta, qué melodía resulta al hacer esto. El fondo no son los sonidos son las campanitas que vais a ver ahora, ¿eh? Bastante melodioso, ¿no? Curioso. Cada vez que pasa un planeta por delante, ¡ping!, suena la nota. Bueno, es una curiosidad, en realidad esto. Bien. En los 10 minutos que me quedan, vamos a hablar de otros sentidos, de otras formas de percibir el universo. Y uno de ellos es mediante la detección de unas partículas que se llaman neutrinos. No sé si habéis oído hablar ahora de neutrinos. Los neutrinos son partículas que se emiten en la radiactividad, por ejemplo. De hecho, nosotros, cada uno de nosotros, somos radiactivos. Tenemos dentro isótopos radiactivos y emitimos neutrinos. Y además, neutrinos nos llegan del Sol, por ejemplo, y ahora mismo nos están lloviendo miles de millones de neutrinos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta porque el neutrino es una partícula que es fantasmal, o sea, casi no interacciona con nada. Un neutrino atraviesa la Tierra sin inmutarse. Es casi imposible parar un neutrino. Bueno, pues en el año 1987 se detectaron por primera vez en la historia neutrinos que no vienen del Sol, sino neutrinos cosmológicos, que venían de más allá del sistema solar. Y esta historia podría empezar de esta manera, hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana, pero en realidad lo podemos transformar de esta manera. Hace 170.000 años, en la galaxia vecina Gran Nube de Magallanes, 100.000 trillones de neutrinos son expulsados violentamente por una estrella moribunda, una supernova, iniciando un viaje a través del cosmos. Una parte de ellos se dirige hacia la Vía Láctea, en uno de cuyos rincones, en el pequeño planeta Tierra, la vida humana ha alcanzado la edad de piedra. Por fin, tras 160.000 años, en el año 87, el tsunami de neutrinos llega a la Tierra por el hemisferio sur y la atraviesa sin que nadie advierta nada. He visto que tengo bastante ganas de ver la película de Star Wars, ¿no?, de este año.
Bueno, nadie detectó nada, nadie se enteró de esta lluvia de neutrinos que llegó hasta la Tierra. Pues en realidad, no, unos detectores de neutrinos pues consiguieron hacerlo. Estos detectores son instrumentos colosales, porque detectar neutrinos es una empresa muy, muy complicada. Como digo, el neutrino es algo tan débil, tan elusivo, como una fragancia, podríamos decir. Así que este podría ser el sentido del olfato, ¿no? El detectar neutrinos. El detector de neutrinos más grande del mundo está en el Polo Sur, en el Ártico, en el Antártico. Y en realidad, esto que he enseñado antes es la base que hay en superficie, pero los detectores están a 1 kilómetro bajo el hielo. Fijaos aquí, estos detectores son unas bolas que están metidas en túneles excavados. Para que os hagáis una idea, este tamaño que hay aquí, esto es una torre Eiffel, estos son 3 torres Eiffels. Entonces esto mide más o menos 1 kilómetro y esto está sumergido, pues no sé si es otro kilómetro o algo así. Bueno, estas bolas, que aquí los tenemos que están metidas en el fondo del hielo, lo que detectan es luz que observan cuando un neutrino choca con una partícula del hielo, produce a su vez otras partículas y esas partículas al propagarse en el hielo emiten luz. Entonces eso es lo que se detecta. Y gracias a eso, por ejemplo, podemos hacer fotos tan curiosas como esta. Esta es una foto del Sol, pero es una foto del Sol no registrando los fotones, o sea, la luz que nos llega del Sol, sino registrando los neutrinos que nos llegan del Sol. Así que estamos oliendo el Sol de esta manera. Bueno, pues la astronomía de neutrinos es otro de los sentidos. Bien, para terminar, os voy a hablar de algo que se conoce como materia oscura, que es algo que los físicos no sabemos muy bien qué es, pero sabemos que existe allí en el universo y además en una abundancia muy grande. De hecho, pensamos que todas las galaxias están rodeadas por una nube, por un halo de materia oscura. El primero que empezó a intuir que eso era así fue un astrónomo llamado Fritz Zwicky en el año 33. Tenía fama de tener bastante mal genio y aquí lo capturamos muy bien en esta foto. Nadie le hizo caso. De hecho, no fue hasta los años 70, con el trabajo de Vera Rubin, recientemente fallecida, una astrónoma que probablemente se le podía haber otorgado el premio Nobel por presentar pruebas muy convincentes de la existencia de materia oscura. Curiosamente, Vera Rubin era una mujer en un tiempo en que la ciencia, la mayoría, era cosa de hombres, ¿no? Le rechazaron en un instituto, en una universidad de Estados Unidos por admitir su programa de doctorado solamente hombres, ¿no? Y fue la primera mujer también a la que se le permitió utilizar un observatorio, el observatorio del Monte Palomar, ¿no? Entonces fue realmente pionera en muchos sentidos. Y Vera Rubin, estudiando cómo se movían las estrellas en las galaxias, llegó a la conclusión de que ahí tenía que haber más masa, más materia de la que vemos a simple vista, ¿no? Y dijo, tiene que haber algo que no vemos. Ese algo es materia oscura. Y probablemente está formado por partículas que todavía desconocemos. ¿Cómo podemos tratar de localizar o de entender esta materia oscura? Bueno, aquí hay una simulación. Esta materia oscura son todos estos grumos que veis aquí, los puntos son las galaxias, ¿no? O sea que realmente la materia oscura está en todo el universo, ¿no? Y juega un papel fundamental en cómo las galaxias se han ido juntando entre sí. Bueno, pues la detección de materia oscura sería como el sentido del tacto, ¿no? Porque lo que hacemos es tener detectores también enormes que esperan a que una partícula de materia oscura, sea lo que sea, choque, le pegue un pepinazo a un átomo que tenemos en nuestro detector. Entonces estaríamos así realmente tocando la materia oscura. Ese sería el sentido del tacto. Esto se hace en laboratorios subterráneos, en laboratorios que están en el interior de montañas o en el interior de túneles o de minas. Se hace así porque la materia oscura es muy difícil de detectar y en la superficie de la Tierra hay una lluvia de rayos cósmicos que nos llegan y que impedirían el observar esa materia oscura. Entonces uno se va dentro de una montaña para ver solo esas partículas de materia oscura. Y aquí, cerca de aquí, en Aragón, tenemos
de hecho el único laboratorio subterráneo en España, que es el laboratorio subterráneo de Canfranc. Y hay experimentos que tratan de medir esta materia oscura, ¿no? De utilizar este sentido del tacto. Bueno, así pues, tenemos 4 sentidos, ¿verdad?, para observar el universo. El sentido de la vista, la luz o las radiaciones electromagnéticas con telescopios, el sentido del olfato, los neutrinos, el sentido del oído, este sentido nuevo a través de las ondas gravitacionales, y este sentido del tacto con el cual tratamos de tocar esta materia oscura. 4 sentidos, como veis nosotros tenemos 5, ¿verdad? No he dicho nada sobre el sentido del gusto, pero tengo un epílogo brillante para mi charla. Resulta que no os he contado toda la historia. Además de partículas que conocemos, además de materia oscura que no conocemos, hay algo, un componente aún más misterioso en el universo. A ese componente le llamamos energía oscura. Y de hecho es la mayor parte, constituye la mayor parte de nuestro universo. Si hiciéramos una tarta con el contenido de materia o de energía del universo, en realidad solo el 4% sería la materia del tipo que conocemos, se llama materia bariónica. Un 22% sería esta materia oscura, que sabemos que tiene que estar ahí, pero que no sabemos cuál es su naturaleza. Pero es que además hay un 74% restante de energía oscura. Esta energía oscura deducimos su existencia porque sabemos que el universo está en expansión, pero además está en una expansión acelerada. Eso quiere decir que el universo cada vez se expande más rápido. Se está expandiendo, pero cada vez más rápido. Y eso es algo que ni la materia oscura ni la materia ordinaria puede hacer. La materia lo que se hace es atraer por atracción gravitatoria, no expulsar. La energía oscura es algo que está expulsando las estrellas y las galaxias entre sí en el universo. ¿Qué es esta sustancia desconocida? ¿Qué es esta energía oscura? Pues desde luego se tiene mucha menos idea que con la materia oscura. Y aquí los teóricos, los físicos teóricos, pues tratan de especular y unos dicen, le llaman constante cosmológica, otros llaman una sustancia a la que llaman quinta esencia, otros llaman un tipo de partícula muy raro al que llaman camaleón. En fin, ya veis que hay muchas opciones, ¿no? Y la verdad, elegir entre una y otra, pues es una cuestión de gusto. Así que aquí tenemos el quinto sentido, ¿verdad? El gusto. Bueno, pues terminamos y para finalizar, voy a hacer un pequeño vídeo resumen. This is the sound of 2 black holes colliding and merging. Where did this sound come from? A long time ago, in the distant reaches of the universe, 2 black holes, each about 30 times as massive as our Sun, were locked in orbit and spiraling in towards each other. The only visible traces of this spinning cataclysm would have been the way their gravitational fields warped the light of distant stars. Even as they collided and merged, there wasn't a flicker of light to be seen. The real and very violent action in the system was in the form of gravitational waves, ripples in the very fabric of space and time. These waves were constantly draining energy from the black hole orbits, leading to their ultimate collision and merger to form a single black hole. At that instant, the power of the gravitational waves was 50 times greater than that of all the stars in the universe combined. That pulse of gravitational waves, lasting only a fraction of a second, expanded through the universe, passing unimpeded through countless galaxies. About 1.3 billion years later, it reached Earth. Gravitational waves alternately stretch and squeeze space itself and everything they pass through, but the effect is minuscule. Their effect on Earth here has been vastly exaggerated to help visualize something that is otherwise invisible on this scale. To detect them and directly measure their properties, scientists built LIGO, the most sensitive measuring device ever made. LIGO uses a device known as an interferometer to measure the tiny displacements in space. In this simplified representation, a laser beam is sent towards a partially reflecting mirror and split along 2 paths. The beams travel along the 4-kilometer arms and reflect back towards the central mirror, which recombines them, directing their light to a detector. As the gravitational waves pass, the distance between the central beam splitter and the end mirror stretches along one arm and compresses along the other. This changes the time it takes the light to travel along the arms.
The recombined light waves shift with respect to one another and produce a signal at the detector. Incredibly tiny stretching and squeezing of space can actually be measured directly in this way. How little does space distort to make this signal? Let's zoom into a hydrogen atom until we reach the proton at its core. LIGO is so sensitive it can measure changes in distance as tiny as 1,000th the diameter of a proton. And this tiny measurement, made by LIGO, was the final step in a journey that began 1.3 billion years ago in the distant universe when two black holes collided. Bueno, pues esto es todo. Espero que os haya gustado. Preguntar cualquier curiosidad que tengáis. ¿Nadie se anima? Venga, a hacer alguna preguntilla. A ver, un momentito, por favor. Espera, mira, que te pasan el micrófono. Sí. Venga. Sí. Has dicho que las ondas gravitacionales deforman el espacio y el tiempo, pero ¿cómo pueden hacerlo en el tiempo? Es que no soy capaz de entender. Es muy buena pregunta esa, ¿eh? Sí. En realidad, sí. A ver, pregunta efectivamente. Estamos hablando todo el rato de espacio-tiempo, ¿no? Sin embargo, yo he hablado solamente de estiramiento y acortamiento del espacio, ¿verdad? ¿Hay alguna influencia en el tiempo? Bueno, en realidad, aunque he hablado en términos de espacio, que se alarga y se estira, también podríamos hablar de tiempo, porque de hecho, lo que estamos midiendo con este haz láser es el tiempo que le cuesta a la luz ir y volver. O sea, podríamos pensar en términos de que la luz está recorriendo una distancia fija y que de hecho el tiempo, la propia naturaleza del tiempo, cambia en una dirección y cambia en otra. De modo que el tiempo que le cuesta recorrer esa distancia fija, el haz láser en un brazo, y el tiempo que le cuesta recorrer una distancia fija en el otro, es distinto. ¿De acuerdo? Entonces podríamos razonar en términos de espacio o en términos de tiempo. En realidad, en la relatividad general, el espacio y el tiempo es algo que está unido, no puedes separar espacio y tiempo, es una cosa imbricada, ¿no? Y de hecho, no hay una manera de definir de verdad espacio y tiempo, lo que tienes que hacer es hablar del conjunto, espacio-tiempo. Entonces, con este conjunto, tú lo que puedes decir es, ¿cuál es el efecto que hace una onda gravitacional? ¿Cuál sería el efecto observable, el efecto medible? El decir que la onda gravitacional lo que hace es estirar la distancia entre los espejos es una forma de hablar en realidad. Tú lo que tienes que decir es cuál es el efecto medible de la onda gravitacional. Y el efecto medible es que si tú envías dos haces láser en los dos brazos y los haces después recombinar, esa recombinación es distinta cuando pasa la onda gravitacional de cuando no pasa la onda gravitacional. Ese es el efecto observable. La pregunta tiene miga, porque, de hecho, durante muchos años se llegó a pensar incluso que las ondas gravitacionales podían o no existir o no tener un efecto observable. Como digo, la relatividad general es una teoría complicada donde espacio-tiempo están mezclados y hay efectos que pueden parecer efectos físicos y que luego en realidad dependen de cómo uno ha elegido las coordenadas espaciales y las coordenadas temporales, y no son realmente físicos. Al final, en los años 60, los físicos se convencieron de que sí que tenía que haber un efecto observable, y este efecto observable se podía trazar de esta manera. Dos espejos que estuvieran en caída libre significa pues que no estuvieran sujetas a ninguna fuerza, y en realidad estos espejos están sujetos a la Tierra, por ejemplo, están unidos a la Tierra, pero si hay un temblor sísmico y hay alguna fuerza sobre los espejos, inmediatamente se corrige eso para que la distancia permanezca exactamente 4 kilómetros. Es como si estos espejos estuvieran flotando en el espacio, ¿no? Entonces, el paso de una onda gravitacional altera, como digo, esa medida del haz láser que va y viene. Lo puedes razonar en términos de que es el espacio que se está alargando o contrayendo, o en términos
de que es el tiempo el que está cambiando. Está muy bien, sí. Más, venga, cualquier... Curiosamente, con esto de... Sí, bueno, perdona, sí. Sí. Las ondas gravitacionales, ¿por dónde se desplazan? Sí. No, es una buena pregunta también. De hecho, a comienzos del... En el siglo XIX, por ejemplo, esa pregunta se la hicieron los físicos no para las ondas gravitacionales, sino para las ondas electromagnéticas, para la luz, ¿no? ¿Cuál es el medio en el cual se propaga la luz? Y de hecho se pensaba que tenía que existir un medio, igual que el sonido se propaga a través del aire, pues que tenía que existir un medio para la luz, ¿no? Se habló del éter. Luego, posteriormente, se vio que el éter no existía. Realmente la luz se propaga en el vacío. Entonces, en el caso de las ondas electromagnéticas, tú tienes el espacio y el espacio actúa como un contenedor, ¿no? Dentro del espacio, las ondas las ondas electromagnéticas se propagan. Con las ondas gravitacionales es todavía aún un poquito más complicado. De hecho, no es que tengamos ondas que se propagan dentro de un contenedor. No, es que el propio contenedor, el propio espacio-tiempo, o piensa si quieres en términos de espacio, para no liar, es un tejido que no está fijo, no es algo dentro de lo cual suceden cosas, no, es un tejido moldeable. De hecho, el espacio-tiempo, según la teoría de Einstein, responde a las masas que hay en él. Una masa lo que hace es alterar el espacio-tiempo, y cuando esa masa se mueve, altera ese espacio-tiempo, y lo altera de esta manera, deformándolo y encogiéndolo. Entonces la onda gravitacional es eso, es una deformación del propio espacio y del propio tiempo. Es un cambio en el espacio-tiempo, en ese tejido. Ese tejido no está fijo, sino que es un tejido que realmente es dinámico, ¿no? Es moldeable por la energía y por la materia que hay en su interior. Entonces, esas son las ondas gravitacionales. El medio es el propio espacio-tiempo. Más cosas, venga. De parte de la profesora de inglés, Sí. si este descubrimiento tiene alguna aplicación en la vida humana. Sí, muy bien. Una pregunta también interesante, ¿no? A ver, varias contestaciones. En primer lugar, bueno, uno podría decir que esto es ciencia básica. Como ciencia básica, tiene unas grandes implicaciones. De hecho, primero, para los astrónomos ya les ha dado una información que antes no tenían. Por ejemplo, ahora sabemos que existen, primero que existen los agujeros negros, ya tenemos la certeza, los hemos oído, existen. Sabemos que existen sistemas binarios, o sea, formados por dos agujeros negros que orbitan en torno así y que son capaces de chocar dentro de la edad del universo. Sabemos que existen agujeros negros cuyas masas son decenas de veces la masa del Sol, algo que antes no se sabía. Antes se pensaba que los agujeros negros tenían masa, pues o bien una masa similar a la del Sol, pocas masas solares, o bien otro tipo de agujeros negros que se llaman supermasivos y que hay en el centro de las galaxias, millones de veces la masa del Sol. Pero no se sabía que existían agujeros negros de estas masas intermedias, como 30 veces la masa del Sol. Bueno, pues ahora ya lo sabemos, ¿eh? Luego, en astronomía obtenemos información. De hecho, con este nuevo sentido lo que hacemos es abrir una nueva ventana al universo. Cada vez que hemos observado el universo de un modo distinto, pues han aparecido cosas nuevas. Por ejemplo, la primera vez que se obtuvieron, o sea, que se utilizaron telescopios de radio, pues de repente empezaron a oírse señales que parecían de civilizaciones extraterrestres. Eran señales, pulsos de radio que no se sabía qué era lo que eran, ¿no? Al final se descubrió
que era uno de estos objetos que he llamado estrellas de neutrones, que giran muy, muy rápidamente, de hecho tremendamente rápidamente, y al girar tiene un campo magnético muy intenso que emite radiación, y esa radiación es la que llega a las ondas de radio. Estos objetos se llaman púlsares, ¿no? Con lo cual, al utilizar una nueva forma de observar en el espectro electromagnético, ondas de radio en este caso, al abrir esta ventana, conocimos un nuevo tipo de objeto que antes era totalmente inesperado, ¿no? Estos púlsares. Bueno, seguro que al abrir esta nueva ventana, al utilizar este nuevo sentido, vamos a encontrar cosas totalmente desconocidas, cosas totalmente nuevas, ¿eh? ¿Cuál será la utilidad de esto? Por supuesto, la utilidad del conocimiento pues es innegable, ¿no? Y también es innegable que siempre que uno hace ciencia básica, al final, más pronto o más tarde, acaba teniendo una utilidad. Cuando Michael Faraday estaba haciendo experimentos donde hacía pasar una corriente eléctrica por agua, ¿no? Hacía experimentos de electrolisis y tal, y quería hablar, pensaba en qué carga, en qué estaba formada la electricidad, etc. Y entonces un representante del gobierno le preguntó que para qué servía esos experimentos que estaba haciendo con esa electricidad, ¿no? ¿Para qué iba a servir? Pues él le dijo, pues mire, no le puedo dar ahora mismo la respuesta, pero estoy seguro de que sus descendientes, dentro de X años, pondrán un impuesto sobre esto mismo que estamos descubriendo. ¿Qué sería nuestro mundo sin electricidad? ¿Os imagináis de repente ahora que no tenemos electricidad? Es inimaginable. Es que desde que os levantáis por la mañana utilizáis electricidad para todo, para todo. Es inimaginable. Bueno, entonces, como digo, la ciencia básica no se sabe, pero acaba teniendo repercusiones. Y aún una respuesta más. Como habéis visto, este detector es el detector, podríamos decir, el aparato de medida, ha dicho el vídeo, más preciso jamás construido por el hombre. Se ha utilizado tecnología punta en un montón de aspectos del experimento. Desde láseres potentes, este láser tiene una gran potencia, desde técnicas de vacío que se hacen para quitar aire en el interior de ese túnel, desde el pulido de los espejos hasta el análisis de óptica cuántica que hace falta para mirar cuál es la luz recibida, análisis sísmicos para quitar todo tipo de ruido, todo llevado la tecnología hasta su extremo más absoluto, para poder conseguir esto, desplazamientos del tamaño de la milésima de un protón. De hecho, ya hay aplicaciones prácticas que utilizan cosas de LIGO. Una empresa petrolífera utiliza un detector sísmico de los utilizados en LIGO para prospecciones petrolíferas, por ejemplo. Entonces, esta sería una aplicación ya inmediata de la tecnología que está en LIGO. Pero, por supuesto, además de las implicaciones en astronomía, que ya hoy tenemos una cantidad de datos que nos están llegando y que van a seguir llegando hasta lo más desconocido, hasta lo que es las aplicaciones futuras que puedan tener todo esto, pues, como veis, es un abanico tremendo. Pero es una buena pregunta el hacérselo, ¿verdad? Yo tengo otra pregunta. Sí. Sobre lo que has dicho de que había varios planetas en la estrella... Trappist-1 se llamaba. La primera que me he enseñado. Sí, la primera era Centauri, creo que era. Próxima Centauri era un planeta en la zona habitable a Próxima Centauri. Uno se ha detectado. La otra estrella Trappist-1 sí que se han conseguido detectar un conjunto de 7 planetas, que por cierto ahí se llamaban B, C, D, E, F, etcétera, unos nombres un poquito sosos, ¿no? Podríamos decir. Hubo un concurso en algún determinado periódico o medio de comunicación para darles nombres. Y ha habido quien los había bautizado con los nombres de los 7 enanitos, ¿no? Que son 7, ¿no? Incluso de los nombres de las Islas Canarias también, ¿no? Bueno. Entonces, mi pregunta es, ¿llegaremos allí en algún momento o es tan lejano que moriremos antes de llegar? O... Sí. Fijaos que, desde luego, Próxima Centauri es lo más cerca que podemos aspirar a ir, porque no hay otra estrella más cerca que eso. No hay otra estrella más cerca que Próxima Centauri. Está a 4 años luz. A 4 años luz. No recuerdo exactamente las cifras, pero ir allí
con la tecnología que nos costó ir a la Luna, con un cohete similar a la Luna, pues no sé si era algo de en torno a 200.000 años o algo así. Algo así. Claro, a la luz le cuesta 4 años llegar hasta allí. Y eso es lo más cerca que podemos ir. Este otro sistema de TRAPPIST-1 está más lejos, también está relativamente cerca, está a 39 años luz. 39 años luz. Pero es que las distancias son increíbles. O sea, la Vía Láctea, nuestra galaxia, tiene un diámetro de unos 100.000 años luz. 100.000 años luz. Estamos hablando que la estrella más cercana está a 4 años luz. La Vía Láctea tiene 100.000 años luz de distancia. Y la Vía Láctea es una entre miles de millones de galaxias, solo en el universo observable. Es lo que podemos ver. Y que probablemente hay más universo aparte del observable. O sea, como veis, es algo realmente mareante. No sé si, creo que leí también otra analogía. Si imagináis la órbita de la Tierra en torno al Sol y pensáis que la órbita es una O que escribiésemos aquí en un libro, cogemos ahora un libro y miráis una O, ¿no? Ese es el tamaño de la órbita de la Tierra en torno al Sol. Pues el tamaño de la Vía Láctea sería algo así como el continente de África. Y la Tierra en torno al Sol es una O, una O pequeñita en una hoja de papel. O sea que el universo es enorme, y seguro que aguarda, que tiene muchas sorpresas. Pero también interesante es que hasta hace poco no teníamos certeza de que hubiese planetas fuera de nuestro sistema solar. Ahora sabemos que los planetas están en números asombrosos, o sea, solo en la Vía Láctea hay seguro millones de planetas o miles de millones de planetas, seguro. Estamos empezando a explorar los exoplanetas. Hay planes, ¿verdad? Había un millonario ruso que tenía planes de llegar a, no sé si a Próxima Centauri, que yo creo que sí que era a Próxima Centauri, con una especie de nave, con una vela solar, y darle un impulso inicial de manera que fuese a una velocidad pues mucho más que un cohete normal, y me parece que le iba a costar 40 años o algo así, 40 años llegar y 40 años volver, a esos 4 años luz, hacerlos 40 y 40. En cualquier caso, bueno, lo malo de este tipo de dispositivos es que van a toda mecha, y claro, ¿cómo se frenan cuando llegan ahí? Es un problema. Sí, pero bueno. A ver, más cosas. Sí, por ahí. ¿Hay alguna duda por ahí? ¿O no? ¿No? ¿Alguna curiosidad más? A ver, por aquí, sí, un momentito. Aquí, delante. Aquí delante. ¿Cuántos años han tardado en hacer ese experimento, en construir toda la nave? Sí. ¿Cuántos años, me pregunta, han tardado en construir LIGO? LIGO se empezó como proyecto, se empezó en los años 80, y en los años 90 se empezó ya a construir. En realidad, primero todos estos experimentos se hacen con prototipos inicialmente que luego se van agrandando, ¿no? Como colaboración internacional y muchísimos más medios, pues a comienzos de los años 2000. Y de hecho, lo curioso fue con LIGO, lo que pasó es que, claro, se necesitaba, como hemos dicho antes, llevar la tecnología al extremo para conseguir esto, ¿no? Y justo en el verano de 2015, antes de la primera detección de onda gravitacional, se hizo un upgrade, podríamos decir, una actualización de LIGO, aumentando en un orden de magnitud su sensibilidad, su capacidad de detectar, ¿no? Eso se hizo pues, a través de varias mejoras, ¿no? Por ejemplo, este haz láser mucho más potente,
también en el pulido de espejos utilizados, bueno, una serie de mejoras en detectores sísmicos, en controlar el ruido, porque todo el experimento se basa en controlar muy bien todo tipo de ruido que no sea debido a onda gravitacional, ¿no? Entonces, fijaos, aumentó la sensibilidad en un factor 10. Un factor 10 quiere decir que entonces eras capaz de ver ondas gravitacionales que venían de 10 veces más distancia, ¿no? 10 veces en longitud. Porque claro, un factor 10 en longitud significa en un volumen un factor 1000, porque el volumen es 10 al cubo, ¿no? Entonces, claro, así éramos sensibles a fuentes que estuviesen, a muchas más fuentes, ¿no? Que estuviesen más lejos. Y en particular los agujeros negros estos pues estaban bastante lejos, y fue nada más terminar este upgrade, esta actualización, en las pruebas de ponerlo en marcha de nuevo, cuando ¡pam!, la primera señal se obtuvo. Entonces, bueno, es un trabajo, como ves, pues es algo que ha durado pues, en torno a entre 20 y 30 años, desde que se formuló hasta que de verdad se ha visto la realización final. Es largo tiempo. Todas estas personas estaban involucradas desde el principio y ya veis que son mayores. En toda esta física, igual que en la física de los neutrinos, hay que tener mucha paciencia, ¿verdad? Y si te dan un Nobel, como en este caso, pues es cuando ya eres un abuelito, prácticamente. Aquí, sí, aquí hay otra pregunta. Sí, sobre la energía oscura, si no se sabe exactamente qué es, ¿cómo han determinado que es una energía? Sí. Lo que se determina en el caso de la energía oscura, en realidad, es... bueno, hay dos cosas. Es la expansión del universo acelerada. De hecho, eso es algo que tampoco se conocía antes de los años 90. Hasta los años 90 se pensaba, bueno, se sabía que el universo se estaba expandiendo, eso lo sabemos desde 1920 y pocos, 23 o así, o 27, el universo está en expansión. Pero se pensaba que esa expansión era cada vez más ralentizada, porque la materia lo que hace es atraer, entonces esa expansión, producto de la explosión inicial, podríamos decir, pues cada vez sería más lenta. Y estaban las dudas de si la materia que había en el universo sería capaz de frenar esa expansión e incluso revertirla, ¿no? Pero en los años 90 se descubrió algo totalmente sorprendente, ¿no? Y es que esa expansión era cada vez mayor, se aceleraba con el tiempo. De hecho, para alguna gente no fue tanta sorpresa, porque Einstein, en su relatividad general, resultaba que Einstein bueno, la aplicó al universo. Y entonces vio que sus ecuaciones de la relatividad general le daban justamente que el universo no podía estar quieto, no podía estar estático. Tenía que estar, pues, o expandiéndose, era una posible solución, o contrayéndose, pero no podía estar quieto. Claro, en los tiempos de Einstein, él no se sabía que el universo estaba en expansión y pensaba que el universo estaba quieto. Entonces vio que podía corregir sus ecuaciones y añadir un término adicional que le puso la letra lambda, una letra griega así, a la que llamó constante cosmológica. Con ese nuevo término, al ponerlo ahí, era un término que era aceptable en sus ecuaciones y conseguía efectivamente una solución estática, pero era una solución de hecho inestable, o sea, con una pequeña perturbación haría que se expandiese o que se contrayese. Bueno, el caso es que él puso ese término. Poco después se descubrió la expansión del universo y entonces Einstein dijo, he cometido el mayor error de mi vida, y se olvidó de esta constante cosmológica, dijo, hay que quitarla, si existe este término lambda vale 0, fuera, lo quito. Bueno, pues en los años 1990 se descubrió esta expansión acelerada y justamente este término provoca ese tipo de comportamiento, provoca que el universo pueda expandirse de manera acelerada. Así que ha habido que reintroducir esta constante. Así que una posible explicación a esta energía oscura es esta constante, ¿no? Esta constante cosmológica. ¿De dónde puede venir esta constante cosmológica? ¿De dónde puede provenir? Bueno, pues el propio vacío, incluso en ausencia de materia, tiene un contenido de energía. Es un contenido de energía que normalmente no se experimenta. Quizás sabéis, los que estudiáis física, ¿verdad? Habláis de energía potencial. Y no sabéis que en realidad lo que cuenta siempre es la diferencia de energía potencial. Uno puede poner el origen de la energía potencial donde quiera. Lo que cuenta siempre son diferencias, ¿no?
Bueno, con el vacío podría pasar lo mismo. El vacío podría tener asignado una energía, pero el valor de esa energía, en realidad sería irrelevante que fuese 0 o distinto de 0. Lo que sí que podría ser relevante es diferencia de energías entre vacíos diferentes. Bueno, el caso es que hubo quien propuso que el vacío, esa energía del vacío, podía tener implicaciones en esta constante cosmológica, y efectivamente, si uno se toma en serio esta energía del vacío, su efecto es similar al de una constante cosmológica. Entonces, por eso se llama energía oscura, ¿no? Se le llama energía de ese vacío, pero no es la única explicación, como digo, hay otras muchas. Puede haber una sustancia, pero claro, esa sustancia no puede ser como la materia ordinaria, tiene que tener una gravedad repulsiva de alguna manera, ¿no? Entonces, se le llama energía porque realmente en el universo todo es energía, o sea, la propia materia es una forma de energía. La ecuación de Einstein, E igual a mc cuadrado, dice que la materia es una forma de energía solamente. Entonces, hablamos del contenido energético del universo, y esta parte es esta energía oscura. A ver, venga, por aquí vosotros, ¿tenéis alguna pregunta que estáis ahí? ¿No? A ver, ¿alguna curiosidad más? Venga, no se me a nadie. Bueno, pues como queráis. ¿Lo damos por concluido, entonces? ¿Sí? Muy bien. Venga, pues.